Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 11 de enero. Usted está viendo Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que amanecemos con el arranque de la campaña de las elecciones internas panameñistas. Empezaron ayer y se mantendrán hasta el jueves 20. Un día también en el que el COVID sigue sin darnos tregua. Ayer, una positividad de 23%. Se hicieron menos pruebas, hay menos casos. Así que hay que guiarse por ese número. Un día en el que la semana arranca con los capturados en esta operación Génesis. Operación contra el narcotráfico y el crimen organizado, del cual hoy la Estrella de Panamá saca un importante reportaje. Cómo está minado diferentes órganos del Estado y cómo se maneja dentro de la empresa privada. Bueno, Daniel Ortega juramenta nuevamente como presidente. Terminando este periodo, tendrá 20 años consecutivos de ser el presidente de Nicaragua. En un momento en que Estados Unidos y la Unión Europea le dan la espalda, pero allí estuvieron el presidente de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y el presidente en funciones de Honduras, don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un conjunto de informaciones se los brindamos, usted decide. Oiga, Fernando, algunas cosas importantes para mientras usted toma el café, viene manejando. El tráfico está despejado, ¿ah? Sí, bastante fluido. Bastante despejado, a pesar de que hubo trabajos en el área de Reján, se despejó antes de las 4 de la mañana y está fluido. Así que tranquilo. Algunas cosas que usted debe saber en este largo periodo. La primera cosa que debe saber que hoy es 11 de enero. Y este fue el tercer día del enfrentamiento entre nuestros compatriotas y las tropas norteamericanas que se trasladó a Colón. A Colón, sobre todo el 10. En donde murieron 3 panameños, y fueron esas largas jornadas las que provocaron ese gran viraje de la historia nacional. En la época de abrogación de los tratados del Canal de Panamá, de la época de negociaciones, de la época de cambios, se traspasó a la época de abolición de los tratados. Una época importante para recordar, sobre todo el papel que Colón ha jugado en esta lucha de la descolonización y en la lucha del desarrollo nacional. Siempre piensen en eso. La segunda cosa que usted debe saber es que cómo está nuestra región, Fernando. El domingo hubo elecciones en Venezuela, en el estado de Barinas. ¿Se acuerda que el gobierno, en un acto de soberbia, diría yo, a pesar de que había perdido por 0.05%, decidió hay nuevas elecciones porque ahí nació el comandante Chávez y no podemos perder. Llama a nuevas elecciones. Y designó a Jorge Araya, el canciller. El ex canciller, como candidato. Y la oposición a Sergio Garrido. Y fíjese, le doy los datos. Sergio Garrido sacó 55.36% de los votos, mientras Arreaza sacó 41.27%, una diferencia de 14 puntos hacia la oposición. Entonces, ese es un dato que usted debería conocer, la derrota del chavismo en el lugar donde nació Chávez, que te ha costado por los últimos 20 años. ¿Qué lectura sacamos de eso? En primer lugar, la primera lectura, Fernando, es que la oposición venezolana, las victorias que ha tenido contra el chavismo en forma contundente, han sido en el plano electoral. Recuerda cuando las elecciones de la Asamblea en el 16, ganó contundentemente una mayoría y puso contra la pared al chavismo. ¿Se acuerda? Bien. Segundo, esta elección en la que primero, recuerde que en la elección del 21 de noviembre votó apenas un 40%. En esta de Barinas votó el 55%. Es decir, votó Venezuela. Y la oposición fue unida detrás de Garrido. Y aplastó. 14 puntos de diferencia es una victoria contundente, bajo las condiciones en que se dio esa elección, con un control absoluto del gobierno, con fondos y recursos del candidato oficialista en exceso. Y ganó la oposición ampliamente.
Y esto le replantea a la oposición venezolana lo que hemos dicho, si en Venezuela se hacen elecciones libres, usted no tenga duda quién va a ganar. Los chavistas mismos no encuentran en lo que está haciendo Maduro absolutamente nada que le pueda resolver sus problemas. Entonces hay una acumulación de fuerzas favorables a la oposición. Y la terquedad del régimen lo llevó a esta derrota que ahora no aparece en ningún lado. Nadie habla de esa derrota. Y no fue derrotado cualquiera. Fue derrotado un cuadro importante. Sí, el madurista, más que chavista. Cuñado de... No, ¿cómo se llama? Yerno de Chávez. Yerno Chávez. Ex yerno. El yerno de Chávez y ex canciller. No fue un cuadro cualquiera. A pesar de todo lo que hicieron, fueron derrotados. Vamos a ver cómo la oposición entiende lo que ocurrió allí, porque las condiciones objetivas, la correlación de fuerzas en Venezuela, no tenga la menor duda, favorece a la oposición. El problema de la oposición venezolana es que está tan fragmentada. Aquí viene el primer ejemplo. Y ahora todo el mundo anda sacando conclusiones. De hecho, a partir de hoy arranca un llamado a revocatoria de mandato presidencial, que de acuerdo a la Constitución venezolana, después que el presidente cumple la mitad de su periodo, y el presidente Maduro se le vence el periodo del 26, está en esa mitad, puede ser llamado a una revocatoria de mandato si usted consigue el 20% de las firmas que arrancan a partir de hoy. A partir de hoy. Un nuevo proceso electoral podría estar en cierre. Eso es en Venezuela. Mientras, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asume la conducción en un proceso electoral manchado por todo. Sin oposición, sin campaña, con cantidad de gente presa. Y solo 3 presidentes de América Latina asistieron, que se lo señaló Fernando: el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela, y fíjese qué cosa más curiosa, el presidente de Honduras. El presidente en funciones. En funciones, porque ya él perdió las elecciones y dentro de unos días dejará de ser presidente. ¿Qué querrá Hernández? Orlando Hernández allá en... Asistieron algunas delegaciones. México, después de tanto al final mandó un embajador. Argentina al final mandó un embajador. Poca asistencia de América Latina. Bolivia mandó el ministro de Relaciones Exteriores, que entiendo. Pero sanciones de Europa, sanciones de Estados Unidos, y hay un descontento general en la población nicaragüense. No duden de eso. El problema es que la represión es poderosa. En medio de todas estas discusiones, mire cómo se está comportando la pandemia. Le estaba contando a Fernando hace unos minutos que en los Estados Unidos el promedio diario de la última semana de casos positivos se elevó a 800, aquí tengo la cifra, 850,000. El promedio diario, hubo días en que pasó el millón, pero el promedio, si usted lo compara con el promedio de la semana anterior epidemiológica, Estados Unidos tenía 572,000. Mire la velocidad de reproducción de este virus. Sin embargo, la tasa de mortalidad no está a esos niveles de afortunadamente contagio. Y esto nos da una lectura que se las voy a presentar ahora cuando veamos las láminas nuestras. Le he puesto unos números para que usted vea la comparación del mismo periodo del año 21, que teníamos un brote, con el de ahora. Vea usted los números y se dará cuenta de lo que le quiero decir ahora, ¿no? El Omicron es un problema menos grave, pero es un problema porque al reproducirse tan rápidamente, puede también en esa reproducción provocar una recombinación de su material genético y producir otra variante. Otra nueva cepa. Y ese es el peligro de ella. Al conocerlo, nosotros tenemos que entender qué está ocurriendo con el Omicron. Muchas dudas, y dudas razonables, están surgiendo. ¿Cuánto tiene dudas razonables? Y para eso uno va a la escuela. Uno va a la escuela para tener dudas razonables. Que usted tenga dudas sobre lo que está ocurriendo no es extraño. Porque ayer nos dieron una cosa, hoy tenemos otra. Y es que este es un proceso en desarrollo. Así es la ciencia. Así es el conocimiento.
Lo peor es estancarse en una posición y no salir de ella. Nosotros tenemos que ir adecuando nuestro pensamiento al desarrollo de la ciencia. Y hay nuevas evidencias. No contábamos con un virus de esta calidad, de esta velocidad, pero tampoco contábamos que este virus de tanta velocidad de reproducción iba a contagiar menos y a producir menos muertos, pero produce muertos. Si no, mire lo que está pasando en China, que está a punto de desarrollar las Olimpiadas de invierno y tiene más de 20 millones de personas confinadas en 3 ciudades importantes. 20 millones, porque China es drástica en esto de cerrar, para impedir la ampliación. Acuérdense que tiene un evento internacional. También está el caso de Djokovic, que ganó en la corte, pero el gobierno de Australia se reserva el derecho todavía de poder expulsarlo. Y de hecho, ha encontrado que cuando él reporta su entrada a Australia, no dijo con claridad cuáles países había viajado. Y si él mintió en eso, en Australia es severo el castigo por mentirle a migración. Todavía no se sabe si él va a jugar o no. Sin embargo, creo que si él no cumple los procedimientos. Sí, ya. Hay celebridades que creen que se lo merecen todo. ¿Por qué si los ciudadanos comunes tienen que hacerlo? ¿Por qué él no lo puede hacer, pues? Yo creo que le presten atención a porque eso pone el problema en el debate. No se preocupe por tener diferencias con el gobierno. Preocúpese que esas diferencias estén avanzadas en algo y además preocúpese por buscar la verdad. Les reitero, hoy podemos tener muchas dudas razonables. Y no nos engañemos en eso. Pero lo que tenemos que mirar las tendencias que se están ocurriendo en el mundo, los que están diciendo los investigadores y que nuestro gobierno haga los ajustes necesarios. Ahora, cuando usted ve las gráficas, se va a dar cuenta que en Panamá, a pesar de los incrementos numéricos, el efecto en el sistema hospitalario de nosotros es diferente. ¿Cuán diferente? Ahora lo veremos cuando hablemos de estos casos. También es importante que usted sepa de lo que está pasando en las elecciones en Costa Rica. Nuestro país aquí al lado. Entra a elecciones el 6 de febrero. Sí, pasa 3 o 4 semanas, Fernando. Sí. Tendremos elecciones. Todo parece indicar que habrá una segunda vuelta. Una segunda vuelta porque si ningún candidato presidencial logra el 40%, tendrá que ir una segunda vuelta en abril. Y los 3 candidatos se mantienen: el Partido de Liberación Nacional de Figueres, el Partido Social Cristiano, el partido del señor Alvarado, el pastor, y algunas veces entra el partido del PAC del actual presidente con un 4 o 5%. Pero va a ser una competencia. Hay tantos candidatos que da un nivel de fragmentación, Fernando. Nosotros le vamos a dar seguimiento, estamos esperando las últimas encuestas para que usted vaya dándole seguimiento, porque ese país nosotros dormimos 24 horas con él. Mientras en Colombia, que es el otro país que entra en elecciones, a partir del 30 de enero, arranca el proceso electoral. De hecho, ya está en toda su extensión, en la que todavía nuestro amigo presidente Duque. El expresidente Uribe. Intenta jugar un papel importante. Ahora se mete con el alcalde de Antioquia, con el que sea, él sale a pelear. En un momento en la que tanto Uribe como él tienen un bajo índice, donde él salga a apoyar a alguien, se lo lleva con él. Y todavía están en proceso de desarrollo los candidatos presidenciales. Recuerde que en Colombia arranca el proceso en enero, finales. Hay elecciones en marzo, legislativas. Ahí tendremos una idea clara por dónde va. Y hay en mayo, a final, las presidenciales. Si nadie tiene la mayoría, irá a una segunda vuelta electoral. Confuso el panorama. Hoy domina la necesidad de cambios profundos en Colombia. ¿Cuál va a ser la tendencia? Vamos a esperar la conformación de los candidatos, porque ahí también hay una fragmentación enorme que se va a unir ahora a este problema en Venezuela, cuando la oposición está llamando a la búsqueda del 20% de la firma para presentar un recurso de revocatoria de mandato al señor Maduro, el actual presidente. Y fíjense, una cosa que usted le debemos prestar atención. ¿Qué está pasando en el mundo que nos afecta directamente a nosotros, en el mundo de las grandes potencias, en el mundo de la economía, en el mundo del comercio y en el mundo de la confrontación militar? La primera que debe tener en la mente:
Las conversaciones entre los Estados Unidos y Rusia, que terminó la primera. Bueno, y Rusia moviendo ficha también. La primera, en la que participó por los Estados Unidos, estaba presente la señora Wendy Sherman, que es la señora subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, el segundo en mando, y por Rusia, Sergei Ryabkov, ambos presidentes de las delegaciones correspondientes. Esa reunión terminó ayer. Después de varias horas, la reunión no terminó en acuerdo de ninguna clase. Rusia mantiene su posición de que ellos no quieren que ninguna república, que se les garantice que ninguna se va a unir a la OTAN. La posición de Putin es que él tiene que decidir qué van a hacer las otras repúblicas. Él no cree en la autodeterminación de los pueblos. Pero Putin juega un problema serio y creo que debemos entenderlo. Él lo que está buscando, el señor Putin, es ser parte del escenario mundial por su posesión de armas nucleares. Porque si la polarización se da entre los Estados Unidos y China, él queda fuera de este juego. Ya pasa a la segunda división. Él pasa así, a la segunda, como si fuera en fútbol. Inglaterra. Probablemente a la tercera. Sí. Probablemente a la tercera. Porque recuerde que China, popular, la China de Xi Jinping, es la segunda potencia económica del mundo. Y la primera potencia, sin duda alguna, es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos conserva la primera potencia y la primera potencia militar en términos de armamentos y de cantidad de ojivas nucleares. Rusia tiene una economía desastrosa. Y el nivel de vida de la población rusa es infinitamente más bajo que el nivel de vida de la población norteamericana. Y el nivel de vida de la población norteamericana es superior al nivel de vida de la población china. Hablo de la población en su totalidad. Sin embargo, el desarrollo asombroso de la República Bolivariana en términos económicos es impresionante. Entonces Putin está buscando un papel predominante en el escenario mundial para él ser parte de ese escenario. De hecho, hasta ahora lo ha logrado. Con Trump logró que Trump se separara de Europa y él pudo a la libre andar y establecer políticas en Asia, en Siria en particular, en todos los países, con Irán, introducir posiciones aquí, en nuestro continente, apoyando a Maduro, a Cuba y a Nicaragua, más que por hegemonía, por jugar un papel de importancia, para no quedarse fuera, sobre todo con una Europa económicamente más poderosa que él. Entonces, ahora se encuentra atrapado en una posición que si él no logra algo de lo que está planteando, se va a debilitar internamente. Putin está hablando para adentro. Acuérdense que él pretende quedarse hasta el 36, hasta cuando le dé salud la naturaleza. Y este juego lo está jugando en Ucrania, apostando a la debilidad estructural de la democracia. Y observe lo siguiente. Tanto la televisión china ahora y la rusa coinciden en presentar tiene que ver los argumentos que vienen de la República Popular China y de Rusia, y que ayer usó el amigo Fernando Ortega. Daniel. Sí, que en los Estados Unidos él pedía la libertad, decía Ortega, de todos los implicados en el golpe que se intentó el 1 de enero, el 6 de enero. Fíjese la torpeza. Pero nunca habló de los centenares de presos políticos que él tiene en su... Sí. Que no intentaron ninguna... Bueno, sino que lo único que querían era competir dentro de las leyes. Y él aplicó una ley que inventó él, de la ley antipatriota, que aplica Putin y que se aplica en China contra Hong Kong. Entonces, estos países han levantado una campaña en las televisiones y en las medios sociales impresionante contra la democracia de los Estados Unidos, que atraviesa sin duda alguna una de las más graves crisis de la democracia norteamericana. El efecto Trump en la debilidad estructural de la democracia norteamericana, que venía arrastrando problemas,
se ha exacerbado. Y ahora el señor presidente de los Estados Unidos se enfrenta a el autoritarismo fuera de los Estados Unidos y al autoritarismo dentro de los Estados Unidos. Así es. Entonces, esa doble situación en la que los republicanos, por una parte, atentan contra los derechos ciudadanos de las minorías para que no voten los republicanos, y atentan con amenazar que Putin no ejerza la presidencia, pero Biden, en el momento en que se enfrentan a China y a Rusia. Entonces Putin apuesta a que la debilidad interna de Biden lo obliga a ceder, y Biden apuesta a que su fortaleza frente a ello obliga a los republicanos a ceder. Así es. Estos están en un callejón, Fernando, sin salida y peligroso. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Bueno, nos afecta a nosotros porque estamos hablando de dos potencias económicas que juegan un papel importante en el rol geopolítico de la República de Panamá. Nosotros, el impresionante desarrollo que tuvo nuestro canal, precisamente en días como estos, y el desarrollo portuario en días como estos, nuestro desarrollo de las zonas francas de Panamá Pacífico y de el área de la zona libre de Colón, nuestra comunicación internacional vía cable, nuestro sistema bancario, todo ha producido un impacto importante durante este proceso, y nosotros jugamos un papel. Y cuando estas potencias juegan a este juego peligroso, nosotros tenemos que prestarle atención. Y fíjese usted que mientras eso está ocurriendo, observe lo que está pasando en Chile. En Chile, el presidente Boric, el presidente electo, que ya fue confirmado ayer, le dieron las credenciales, anuncia que a fin de mes va a decir quiénes son los miembros de su gabinete. Pero tiene en sus manos la primera cosa: ¿cuál va a ser el futuro de la mina de litio que el presidente que el presidente chileno actual, Piñera, está impulsando y que quiere dejar lista antes de que termine su mandato? Y él está pidiendo que se maneje esto con más calma. Bueno, litio es uno de los elementos importantes, y esto lo quiere hacer privado. El presidente Boric piensa que debe ser por Codelco. La minería va a jugar un papel importante. Cómo lo maneje Boric será un papel importante. Preste atención a lo que está pasando ahí, lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en Colombia. Va a tener un efecto directo en cómo nosotros manejemos nuestros problemas a lo interno. En el marco de todo eso, sigue siendo la migración, el COVID, la inflación y la necesidad de generar empleo los principales problemas de nuestra región y de la República de Panamá. A la vuelta, les voy a presentar unas láminas que hemos preparado para ustedes de COVID con algunos números insertos en la coyuntura de enero del 21 para verlo como en el 22, cómo esto ha afectado esto y qué cosas debemos pensar. A usted no le preocupe, vuelvo y le reitero, Fernando, que usted tenga preocupaciones, dudas, porque al final uno va a la universidad a tener dudas razonables, no a tener pensamientos tontos, no, dudas razonables. Y cuando tiene dudas razonables, acuda a quien puede resolver una duda razonable. ¿Quién? El conocimiento. ¿Sabemos todo lo que está pasando con este virus? No. ¿Hay procesos de investigación? ¿Sabemos todo lo que está pasando con Omicron? No. Estamos en proceso de conocerlo. ¿Sabemos los efectos prácticos? Bastante. Ahora usted verá con gráficas panameñas y con números panameños lo que está pasando en nuestro país para que usted interprete afuera y saque sus propias conclusiones. Así es.